los jueves estamos llevando a cabo el estudio del libro de los Hechos. Vamos a continuar con el capítulo 5, la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 5. Y dice la palabra de Dios del 1 al 11, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, los envolvieron, sacándolo, los sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gloria sea al Señor. Bien. Nuestro técnico no está tan al tanto y por eso es que hay ciertas deficiencias. Ahí estamos. Bien, en esta noche, entonces, tenemos el pensamiento conocido como unidos para pecar, unidos para pecar. Bueno, yo siempre he podido leer en la Biblia que la gente se unía para orar o para evangelizar, pero ahora se han unido, dice la Biblia, para pecar. Este pasaje es un pasaje un poco curioso de la palabra del Señor. Y vamos a hacer entonces la exposición de este pasaje. Disculpe. Ay, Dios. Ya, bueno, siempre estoy comentando que estos aparatitos fallan y como fallamos las personas, también fallan ellos. Gloria al Señor. Cuando Dios está obrando, porque hemos visto la mano poderosa de Dios, como respaldó a los apóstoles cuando fueron tomados prisioneros por el Sanedrín. Y también la respuesta y el resultado victorioso cuando ellos regresaron a la iglesia que estaba orando y esperándolos. Y ellos comenzaron a orar ya reunidos con todos los hermanos, y dice la Biblia que el lugar tembló. Bien, Dios está obrando, gracias al Señor.
Pero cuando Dios está obrando con gran poder, Satanás está cerca para hacer imitaciones, falsificaciones del poder de Dios y para corromper y para contender. Así que el diablo no se va a quedar indiferente ni al margen de lo que está sucediendo en nuestras congregaciones. Pero nosotros sabemos que donde hay un verdadero poder espiritual, en otras palabras, donde Dios se está manifestando poderosamente a través de su espíritu y su palabra, el engaño que pueda aparecer y la hipocresía quedarán rápidamente descubiertos. Eso sí, donde Dios está obrando, la verdad salta a la vista. Aquí tenemos este caso curioso que estaba comentando de una familia, dos esposos, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira sintieron aparentemente movidos por la generosidad de Bernabé y de otros, como vimos en los últimos versículos del capítulo 4, en la lección anterior, cuando este hombre, conocido como el hijo de consolación, había vendido una heredad y trajo todo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, él dio una ofrenda muy generosa, íntegra, de todo lo que había negociado su heredad. Ananías y Zafira, pues, aparentemente se sintieron movidos por la generosidad de Bernabé y de otros. Quizás ellos querían recibir la alabanza de los hombres por un acto similar de bondad. Me imagino que cuando los hermanos comenzaron a desprenderse de ciertas propiedades y a traer el dinero generosamente para compartir con la iglesia, y los apóstoles, que eran los que dirigían y administraban todo lo que sucedía en la iglesia, pues ellos lo recibieron. Como respuesta a esta acción de generosidad, ellos recibieron mucha alegría, con mucha manifestación de agradecimiento, y hasta hubieron tal vez palabras elogiosas, ¿no? Bueno, me imagino, porque en las iglesias esto es posible, cuando alguien comienza a bendecir a la obra del Señor, pues los pastores no se quedan cortos para agradecerle a Dios por esas personas. Así que Ananías querían también este reconocimiento público. Así que se pusieron de acuerdo con su mujer, imitando a los otros personajes, vendieron una heredad. Pero ellos tan solo dieron una parte del precio a los apóstoles, no lo entregaron todo. El pecado de ellos no estaba en que no lo entregaron todos. El pecado de ellos consistió en que profesaron darlo todo, cuando solo estaban dando una parte. En realidad, nadie le había pedido que vendieran su propiedad. No creo que los apóstoles trataran de motivar a la gente para que se desprendan de sus propiedades. No creo, porque los apóstoles eran gente muy desprendida de las economías. Usted recuerda que estando ellos en la puerta del templo, la Hermosa, cuando
el impedido físicamente, que estaba a la puerta pidiendo limosna, le pidieron y ellos se acercaron. ¿Y qué es lo que dijeron? No tenemos oro, no tenemos plata. O sea, carecían, no andaban con dinero. Y eso mismo sucede con Jesús. Cuando tiene que mandar a Pedro para que pesque, y ahí en el pescado que iba a sacar del mar, ahí estaba el dinero para pagar su impuesto por los dos. Esto quiere decir que ellos habían aprendido bien de Jesús, que el dinero no era el factor importante para servirle al Señor. Por eso yo me atrevo, tal vez sin mayor comentario, me atrevo a decir que los apóstoles no promocionaban de una forma tan insistente para que la gente venda sus propiedades. No lo creo. Nadie les había pedido que vendieran esa propiedad. Así que, y vendida la propiedad, ellos no estaban obligados a darlo todo. Ellos pudieran haber cogido un 10% y entregado, y eso habría sido suficiente. El pecado, el verdadero pecado estaba que ellos mintieron, que estaban dándolo todo, mientras que en realidad ellos retuvieron una parte. Así que cuando Ananías vino a entregar el dinero, Pedro lo acusó de mentir al Espíritu Santo, no solo a los hombres. Al mentir al Espíritu Santo, entonces mintió por ello al mismo Dios. Así que Pedro le dijo, tú no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios, porque ellos en el nombre de Dios están entregando esta ofrenda generosa y están declarando que eso es el precio de toda la heredad que han vendido, cuando en realidad no lo era. Consecuencias de este pecado. Ananías, al oír esto, cayó muerto. Esto sí que está grave. No es un asunto muy liviano, muy ligero, ¿no? Y fue sacado por los jóvenes para ser enterrado. Inmediatamente lo sepultaban. Lo que está sucediendo con esta epidemia, los muertos inmediatamente son llevados y enterrados, ¿no? Así que eso fue un solemne acto de la mano de Dios, disciplinando en la iglesia primitiva. Tal vez debemos de pensar que Ananías y Zafira por este pecado se perdieron, pero la mayoría de comentaristas, teólogos, estudiosos de la Biblia piensan que no. Su pecado les impidió continuar en la obra, por eso es que fueron recogidos a la eternidad, pero que en realidad parece que la salvación no la perdieron. Ojalá que eso sea muy cierto. Así que se trató más bien de un caso de Dios mostrando su desagrado ante la primera manifestación del pecado en la iglesia. En la iglesia. Pasado un lapso como de 3 horas entre la muerte de Ananías, aparece su esposa y Pedro, al interrogarla a ella sobre el precio de la heredad, Pedro también descubre que Zafira está de acuerdo con la mentira de su esposo. O sea, lo afirma, lo confirma. En tanto vendió, sí, en tanto.
Bueno, había habido ahí un acuerdo. Se unieron para cometer este pecado. Entonces Pedro la acusó de colaborar con su esposo en tentar al Espíritu Santo del Señor. Le relató la suerte que había corrido su marido y le predijo lo mismo que le iba a suceder a ella. Al instante, dice la palabra del Señor, cayó ella al suelo y murió. Y fue llevada una vez más como su esposo para ser sepultada. Aquí vemos la capacidad de Pedro de pronunciar juicio sobre esta pareja de esposos. Y es un ejemplo de los poderes milagrosos especiales dados a los apóstoles. Nosotros no dudamos, yo al menos como predicador de la palabra, yo no dudo del poder de Dios ni el poder apostólico. No, eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con los señores que se llaman apóstoles hoy, que no muestran ninguna autoridad, que no muestran ningún apego al verdadero evangelio y ningún respeto a la congregación. Yo no estoy hablando de los apóstoles del Señor, sino de esta red apostólica. Y si alguien me escucha, con mucho respeto a las personas que sí se conducen bien, pero el apostolado de los 12 nunca exigieron privilegios. ¿Saben por qué? Porque ellos aprendieron bien de su maestro, que nunca exigió privilegios. Por el contrario, como dice la palabra de Dios, se despojó totalmente, se anonadó, así dice la Biblia. Entonces, eso no significa que la humildad o la sencillez que ellos manifestaban en su vida diaria y en sus relaciones interpersonales con la iglesia no hiciera o fuera obstáculo para que el poder que Dios les había conferido sí funcione. Sí funcione. Tal vez esta expresión fue el cumplimiento de la promesa del Señor. El Señor en Juan 20:23 les había dicho: a quienes remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieran les serán retenidos. Así que no hay razones para creer que este poder prosiguiese después de la época de los apóstoles. No se da. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 5, aparece un pecado dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo acusa no solamente al pecador, sino acusa a la iglesia. Una iglesia que se cree madura, una iglesia que se cree con mucho conocimiento, una iglesia que ejerce los 12 o los 9 dones del Espíritu Santo y sin embargo toleran un hecho, pero bastante malo delante de Dios. Y Pablo, echando mano a su autoridad apostólica, dice: el tal debe ser entregado a Satanás. Toma autoridad apostólica. El tal debe ser entregado a Satanás. Bueno, se ejecuta la sentencia. Sin embargo, este hombre entregado a Satanás no ha muerto. El aislamiento o tal vez la opresión espiritual en el que él comenzó a vivir hizo que en él produjera el arrepentimiento. Y en 2 de Corintios capítulo 2, Pablo tiene que volver a escribir a la iglesia para decirles que perdonen al ofensor, porque él ya lo había perdonado. Y yo pienso que cualquier disciplina que venga de parte de Dios siempre nos conducirá
a buscar el arrepentimiento. Y una vez que se da el arrepentimiento, entonces no se tiene por qué guardar rencillas frente a lo que este hombre o esta mujer hicieron, ¿no? Así que aquí vemos la autoridad apostólica ejerciéndolo, y no solamente en estas sentencias, sino en los milagros, en las sanidades, en la palabra de ciencia que pronuncia, en el valor para enfrentarse al Sanedrín, donde hay gente tan preparada, donde hay gente que representa a toda la nación judía, y esos pobrecitos pecadores que podrían haber estado avergonzados, sin palabra, sin representación alguna. Por el contrario, fueron los que llevaron la voz cantante y los que marcaron la verdad de Dios en sus vidas. Así que tiene que haber sido una investidura muy, muy especial. Así que no hay razones para creer que este poder prosiguiese después de la época de los apóstoles. ¿Por qué le digo yo? Porque hay mucha gente que dice, al ungido de Dios no toque, no hable del ungido de Dios. Bueno, de Jesús hablaron y dijeron lo que quisieran. Si yo hago una lista de lo que dijeron de Jesús, sinceramente nos vamos a asustar. Ahora dígame usted, al ungido no lo toquen, no hablen mal del ungido. Del ungido hablaron más mal que del que no era ungido. Y el verdadero ungido nunca se quejó. Por el contrario, él dijo, si al maestro han hecho esto, ¿cuántos más será a los discípulos? ¿No? Así que en ningún momento, yo les digo, porque en esta experiencia interdenominacional que tengo, lo he escuchado a los apóstoles. Cuidado, les caiga maldición, cuidado. No podemos cuidarnos del hombre, nos vamos a cuidar de Dios, pero también no debemos dejar de respetar y amar al hombre, porque son siervos del Señor. Eso es lo que dijo Pablo cuando lo estaban juzgando. Y bueno, como que insultó al sumo sacerdote y lo golpearon. Y él dijo, yo no sabía que eras el sumo sacerdote, aunque lo dijo con cierta ironía. Bueno, uno puede imaginarse el sentido de maravilla, cómo quedó la iglesia. Todo milagro produce tres cosas. El tera, que es lo maravilloso, el dunamis, que es el poder de Dios ejerciéndolo, y el semellón, que es la señal, el mensaje que nos deja, ¿no? De todas maneras, ver caer a el primer varón al suelo solo por una palabra, no lo han empujado, no lo han golpeado, no lo han maldecido, simplemente le ha dicho, ¿por qué has tentado al Espíritu de Dios? Y ¡pum! Al suelo. 3 horas después viene la señora haciendo la misma pantomima de la verdad y al suelo. Entonces la iglesia quedó totalmente maravillada. Y yo me imagino que a partir de esta experiencia, mirar a Pedro ya era mirarlo en otra dimensión, cosa que Pedro no buscó, por cierto. Cosa que Pedro no buscó, claro que no. Así que la iglesia quedó totalmente maravillada y desde luego sobre los que oyeron las nuevas de estas muertes, no, tal vez no estaba toda la gente ahí, pero la noticia corrió, la noticia se regó, se diseminó. Entonces la gente comenzó a pensar 2 veces qué significaba esto, con qué poder se estaban enfrentando. La enseñanza de este juicio, ¿nos ha dejado alguna enseñanza? Yo creo que todo lo que está escrito en la palabra tiene un mensaje, porque Dios no ha hecho ni ha dicho algo solo por decirlo o hacerlo. Todo tiene un propósito. Esta historia muestra 2 cosas en la iglesia primitiva.
Primero, lo que las mentes humanas podían esperar. Miles de pensamientos. Al principio no tan seguros. Al principio la gente pensaba, ¿será o no será? ¿En qué terminará esto? Pero ahora que van viendo los enfrentamientos contra los apóstoles, no solamente de la gente, digamos, pequeña, sino de la gente grande, y los apóstoles con autoridad venciendo. Ahora el primer problema que se presenta como una mentira sostenida por una familia y la maravilla que sucede ahí, entonces las mentes humanas, ¿qué podían esperar? Hay que tener más cuidado. Como dijo Gamaliel, tengan cuidado, no sea que nos encontremos luchando contra Dios. Y nadie puede luchar contra Dios y vencer. Todo el mundo quiere luchar contra Dios. Ese no es el problema de que pueda o no luchar. Todo el mundo lucha contra Dios. El problema es que nunca vamos a poder vencer al Señor. Y lo segundo, el respeto extraordinario que tenían a los apóstoles. El respeto, se ganaron el respeto. Yo he visto a muchos ministros expresar o manifestar su ministerio y hay mucha gente que se ha hecho respetar, no con estas autoridades, no con estos poderes, a veces con su cariño, su amor, su carisma, pero es maravilloso cuando los hombres de Dios verdaderamente se ganan el respeto de la gente por su veracidad, por la profundidad de sus sentimientos, por su humildad, por el acercamiento a la palabra de Dios. Es decir, que fue en esa atmósfera donde la reprensión de Pedro produjo este resultado. Esta es una de las historias que demuestran la honradez de la Biblia. ¿Por qué? Si la Biblia fuera fantasiosa, si la Biblia fuera idealista y romántica, entonces habrían hecho una recompilación de todo lo que ha dado éxito, de todas las fidelidades de los hombres, donde no ha habido perturbación ni en el cielo ni en la tierra. Pero la Biblia no hace eso. Muestra los hechos más bonitos, pintados con una luz resplandeciente de santidad, pero también muestra los hechos más grotescos que se manifiestan en tinieblas. Habla de ángeles y arcángeles y también del diablo, como habla de siervos fieles y siervos infieles. Ahí está la honradez de la palabra del Señor. Habría sido fácil omitir este hecho, porque es una prueba de que también en la iglesia primitiva habían cristianos que dejaban mucho que desear. Ya dice la palabra de Dios, maldito el que se fiare del hombre. Así que confianza absoluta y fe con todo nuestro corazón. No podemos ponerlo en la institución humana, ni en el hombre que representa y sostiene estas instituciones, solamente en el Dios, que es la verdad. Gloria sea al Señor. Pero la Biblia se niega a presentarnos un cuadro idealizado de nada. La Biblia no idealiza al hombre. Usted sabe que desde el primer hombre que creó Dios, le falló a Dios. El único ser que no le ha fallado a Dios ha sido Jesucristo, encarnado como hombre. Así que una de las grandes virtudes de la Biblia es que trata a sus personajes tal como son. Imagínense en el grupo pequeño de Jesús, con semejante capacidad para dirigir
y él siendo el maestro para instruir, y sin embargo tiene a Tomás. Y esto no al principio, porque al principio, bueno, todos tenemos nuestras dudas, ¿no? Pero lo tiene a Tomás con las manifestaciones de duda al último de su carrera. Lo tiene a Pedro, que a cada rato se va por la vía de San Diego, que a cada rato falla, se va por la tangente. Y ahí lo tiene. Lo tiene a Judas, el felómeno y traidor, con una felonía terrible. Y no lo oculta la palabra del Señor. Entonces, la Biblia muestra a los hombres tal como son. Acostumbrémonos, aunque nos duela, aunque nos fastidie, aunque nos irrite, aunque no nos dé buen ejemplo, aunque no manifieste el olor a santidad que debe manifestar al 100% la relación con Dios. Sin embargo, la Biblia no esconde estos personajes. Hay algo que nos anima en esta historia, porque nos descubre que hasta en los momentos originales la iglesia era una mezcla de bueno y malo. ¿Qué tal, no? Y Jesús lo había dicho en una parábola. Los ángeles siembran trigo y viene el facineroso y siembra cizaña. Y bueno, le sugieren al Señor arrancar la cizaña. Y él dice, no, manténganlo ahí, déjenlo. Porque por arrancar la cizaña van a arrancar el trigo. Al último, todo se va a arreglar. Los ángeles vienen en la siega. Ellos tienen la capacidad para poner lo bueno donde debe estar y lo malo también. Entonces, esto es lo que nos da cierta esperanza. Ahora, yo no quiero decirle que haya una tolerancia eterna a los malos o que debemos ser malos porque a Dios no le importa si soy bueno o malo. No, 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 no. Para los buenos, gracias al Señor, porque Dios siempre sabrán que son buenos. Y para los malos, gracias a Dios también, porque habrá una oportunidad de restauración. El caso de Pedro, por ejemplo. Después de haberle fallado tanto al Señor, Pedro es restaurado totalmente. Y cuando esté en el ministerio apostólico de la iglesia primitiva, vuelve a cometer ciertos errores que Pablo los enfrenta cara a cara. Pero el Señor sigue creyendo en su apóstol. ¿Por qué? Porque sabe que la dimensión del hombre nunca se diviniza. Y Jesús le dijo a Pablo, cuando le dijo, Señor, quítame esta debilidad, no le dijo, de ninguna manera, porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Así que mientras seas débil, me necesitarás a mí. Gloria sea al Señor. Así que entendemos que todo pecado es contra Dios directamente, no contra el pastor ni la iglesia. Hay tres cosas aquí por los cuales Dios pueda acusarnos de algún pecadillo. Poca diligencia es un pecado contra Dios. Así, claro, absolutamente todo lo que contribuye a la salud. Usted tiene que cuidar la salud, no la suya solamente, sino de los demás. La felicidad, tenemos que esforzarnos por ser felices para dar testimonio de lo que Dios está haciendo. El bienestar de la humanidad es algo que se hace para Dios, por muy humilde que sea. Entonces, tenemos que ser como cristianos diligentes. Si somos negligentes en manifestar estas cosas, Dios lo considera también pecado. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. La palabra de Dios lo dice, ¿no? Segundo, no usar nuestros talentos es un pecado contra Dios. Aquí hay otro pecado de omisión. Hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. Dios nos ha confiado estos talentos. Y ya vemos nosotros en la parábola cuando a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y al tercero le da 1.
En el tercero no hay robo, no hay dolo, pero sí hay un negarse a utilizar el talento que Dios le ha dado. Y en lugar de hacerlo trabajar, lo enterró. Así que estos talentos Dios nos ha dado, estén en nosotros y somos responsables ante Dios del uso que hagamos de ellos. Hay cientos o miles de personas súper capacitadas en las iglesias, con altos títulos, preparación, entrenamiento, que en sus trabajos son jefes, son guías, que en sus trabajos son personas que toman grandes decisiones, pero en la iglesia se van, se sientan y se duermen como un murciélago de día. Entonces, ¿dónde están esos talentos? No, dicen el trabajo. O sea que tú tienes los talentos solo para tu trabajo. Dios quisiera que lo emplees para su trabajo de él también. ¿Se dan cuenta? Ah, bueno, necesitamos poner en disposición nuestros talentos, porque la omisión de ellos también es un pecado contra Dios. Y por último, la mentira es un pecado contra Dios. Cuando nos deslizamos hacia la falsedad, estamos pecando contra la dirección del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y encima todavía decimos, Dios lo sabe, Dios no mira. Yo no sé, encima de malos queremos hacer mal a Dios. Y Juan lo dice, que no solamente hacemos pecado, sino que lo hacemos a Dios pecar, como que Dios es mentiroso. Esto es terrible. Bien, terminé, vamos a dar una cortísima conclusión. Por eso estuve diciendo al principio, este es un caso medio curioso. Esta experiencia nos enseña 3 lecciones de valor permanente. Primero, la imposibilidad de servir a 2 señores. Jesús lo dijo, no se puede servir a Dios y a la riqueza. Segundo, la condenación de la hipocresía. Ananías y Zafira quisieron engañar a la congregación al querer aparecer igual de generoso que Bernabé, pero a los ojos de Dios ellos fueron hipócritas y Dios los castigó. Y tercero, el celo de Dios por su iglesia. En este pasaje que la palabra iglesia aparece por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces recordemos que el Señor Jesús prometió edificar su iglesia y garantizó que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces debemos de reconocer como cristianos, ministros y los que predicamos que nuestro privilegio y responsabilidad es de pertenecer a la iglesia del Señor. Entonces Dios quiere que seamos instrumentos de edificación, no de perturbación, que lo que hagamos sume para engrandecer el reino de Dios y que no miremos los propósitos y las intenciones personales, sino en bien de todo lo que le pueda suceder al cuerpo de Cristo. Gloria sea al Señor. Unidos para pecar. Un poco incomprensible este tema, ¿no? Pero fue real y no podía haberme pasado de este pasaje porque estamos estudiando la Biblia casi ordenadamente y cada tópico lo estamos viendo en la dimensión que se escribió y con el propósito para el cual se registró. Dios nos bendiga. Estamos terminando entonces este tema y ojalá que nadie salga ni serio, ni molesto, ni perturbado, porque Dios no nos quiere destruir. Él nos ha llamado para darnos vida y vida eterna. Gloria sea al Señor.